levantas mano y bajas. Empezamos entonces. En medio minuto empezamos. De todas formas, si hubiera visto algo así que me suena así ya habéis visto que lo he ido muy deprisa. Pues cuando esté acabando Angélica te paso las preguntas. Me acerco y te las paso, ¿vale? Vale. Nada, yo creo que... Se grabó, ¿eh? Aquí no tengo los tiempos que tenéis cada uno. 5 minutos máximo. ¿Tú 5 minutos? Sí. Bien, buenos días y bienvenidos a todos a este acto que ha organizado UGT y que FICA UGT les ha invitado para presentarles unos avances de los trabajos que en los últimos meses hemos estado desarrollando. En primer lugar, tengo que decir una cosa, sobre todo para aquellos que conocen evidentemente a Raúl. Yo no soy Raúl Santa Eufemia, el responsable de política sindical de UGT Castilla y León. Desgraciadamente no puede acompañarnos hoy. Digo desgraciadamente para mí porque alguien ha tenido el atrevimiento de decir que le sustituyese, entonces espero hacerlo por lo menos la mitad de bien, que seguro que él lo habría hecho, pero él está en una mesa sectorial y no podía venir. Así que se impone que me presente. Mi nombre es José Luis Prados Vallés y pertenezco al equipo de asesores del gabinete técnico de FICA UGT, perdón. Y voy a leer la presentación que Raúl tenía para hacer de cuando interviniese un poco más adelante, porque así no me pierdo. Hasta que cesó su vida profesional, José Luis trabajó 40 años en la dirección de ingeniería de una de las más importantes empresas del país, donde desarrolló diferentes oficios y posiciones de management, hasta llegar en su última etapa profesional al comité ejecutivo de la compañía en representación de la ingeniería. Bien, ese soy yo y espero que esté a la altura de lo que pretendemos con este evento. Una vez que hemos hecho las presentaciones, pues tenemos que entrar inmediatamente en materia y yo he improvisado, cuando he sabido que tenía que dirigirme a ustedes, un par de diapositivas. Estoy convencido que si preguntásemos a la sala qué les sugiere esta imagen, pues probablemente habría una mayoría que nos diría que es la sala de control de un aeropuerto o la sala de control de Red Eléctrica Española o de Fenosa o de algo así. No irían muy descaminados, pero la verdad es que no es así. Esto que les parece un submarino no es tal, es una nave que propone Rolls-Royce en un horizonte 2020 para sustituir a los ferries y a los transbordadores que hoy surcan el Atlántico Norte. ¿Qué es lo que tiene de especial, aparte de la forma de la imagen? Pues que es un vehículo autónomo. Eso es lo que tiene especial. Por lo tanto, fin del misterio, esto tiene que ver con el vehículo y no es otra cosa que el centro de control de la compañía propietaria de todas las naves que ustedes puedan imaginar de este tipo, desde el cual un pequeño grupo de técnicos, entre el que suponemos que por el bien del negocio habrá expertos marítimos, etcétera, etcétera, van a gobernar esta flota. Como se pueden imaginar, cuando los sindicalistas que somos, pues hemos leído y hemos comentado entre nosotros este tipo de noticias, lo primero que nos salta a la cabeza es, adiós, ¿cuántos puestos de trabajo pueden desaparecer en el mundo de la navegación, en el mundo de la estiba, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo hemos planteado? Pues una cosa muy sencilla, estamos convencidos que esto no es ciencia ficción. O sea, Rolls-Royce lo propone para 2020, las primeras naves surcando. Pero cuando leemos en la prensa todo lo que se está diciendo, llegamos a la conclusión que esto no es otra cosa que, digamos, la parte anecdótica de lo que está pasando ahora mismo en el mundo que llamamos de la transformación digital, del que forma parte la industria 4.0.
nos planteamos cuántas personas, nos planteamos qué condiciones de trabajo para las personas que van a trabajar en este mundo y, por último, nos planteamos qué oportunidades de empleo, de generación de riqueza puede tener este mundo. Y ahí es donde nosotros hemos empezado a imaginar cosas tan raras como que por qué el centro de mando no estaría en los Montes Torozos. ¿Qué lo impediría? ¿Qué lo impediría? Estaríamos creando oportunidades de riqueza, insisto, y de empleo. Así que a eso vamos a dedicar una parte de la mañana, a eso hemos dedicado unos meses para hacer un estudio que nos pudiese orientar propuestas a las autoridades de la región y a los trabajadores en esta idea de ver si de verdad la transformación digital podemos aprovecharla como un tren de generación de riqueza en la región. Y lo vamos a tratar con el programa que todos ustedes han recibido en una carpeta y que está ahí en pantalla. Simplemente, evidentemente, no lo voy a leer, simplemente tengo que decir que aparte de la sustitución de Raúl Santa Eufemia, hay otro cambio en la jornada. La transformación digital es lo que tiene, avanza muy deprisa y también para los actos que organizamos, y hay un cambio en el orden de las intervenciones. El acto no le va a inaugurar el secretario general de FICA-UGT, le va a inaugurar el vicesecretario general de UGT, Belio Angulo, porque lo mismo, reuniones por todas partes urgentes, entonces nos abandonará a mitad de la sesión. Así que ese es el cambio que va a haber y luego Miguel Ángel Gutiérrez Fierro será el que cierre la jornada. Permítanme que aproveche la presentación del primer interviniente, Germán Barrios García, para agradecer, que es el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, para agradecerle que nos acogen estas magníficas instalaciones y también dar las gracias a los técnicos del CES porque nos han dado un montón de facilidades para que esto funcione y nos dan el soporte para que esto sea posible. Así que, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, me gustaría hablar de pies también, pero no me han puesto el pinganillo ni tengo micrófono con que me tendré que sentar. Lo primero, agradecer a UGT, a su vicesecretario general, Evelio Angulo, al secretario general de FICA UGT, Miguel Ángel Gutiérrez Fierro, haberme invitado. Agradecer la presencia de autoridades en la sala también, del viceconsejero de Industria, Carlos Martín Tobalina, y del director general de la Fundación de la Fundación Anclaje, de la antigua Fundación Formación para el Empleo, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo quería hacer unas breves reflexiones. ¿Qué es para nosotros la industria 4.0? ¿Qué debilidades y qué esfuerzos son los que tendríamos que hacer a partir de ahora? Cuando hablamos de industria 4.0, de lo que estamos hablando es de la cuarta revolución industrial. Es de cambiar nuestro modelo productivo, un modelo productivo que tenga base tecnológica digital. ¿De qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de la ciberfísica, de la ciberseguridad, de la impresión en 3D, de la fábrica 4.0, del Internet de las cosas, de la Big Data. Tenemos que entrar en esta cuarta revolución industrial y para ello tenemos que saber qué debilidades hay. Las debilidades yo las podría centrar en tres. Primero, necesitamos aumentar nuestra inversión en investigación y desarrollo. Nuestra inversión en investigación y desarrollo tiene que llegar más o menos a ese 3% que marca el horizonte 2020 de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado durante la crisis? Hemos creído que esto era un tema superfluo y hemos bajado nuestras inversiones fuertemente. España tiene una inversión en torno al 1,28 y muy lejana a ese 3%. Y Castilla y León, en unos porcentajes un poquito inferiores, pero parecidos, también tiene que aumentar su inversión en I+D+I. El segundo aspecto, la segunda debilidad, es que solo un 54% de los españoles tienen competencias básicas digitales. Competencias básicas digitales. Solo un 54%. O sea que hay un 46% de españoles que no tienen ni siquiera competencias básicas o que no usan el Internet.
Y la tercera debilidad es situarnos con el resto de nuestro mundo contemporáneo, que es la Unión Europea. ¿Cómo estamos? Según el último informe de Economía y Sociedad Digital, estamos dentro de la Unión Europea en el puesto número 15 en avance digital. Quiere decir que todavía no llegamos al promedio o a la media europea. Tres debilidades importantes que nos enfrentan contra una amenaza. La era digital, la economía digital, ¿qué va a llevar? Todos lo sabemos, una gran pérdida de puestos de trabajo. Pero también, y quiero verlo de una manera positiva, es una oportunidad. Ante una amenaza, una debilidad, siempre hay una oportunidad. Se van a crear nuevos puestos de trabajo. Dos verdades. Primero, destrucción de puestos de trabajo. Segunda verdad, cambio de puestos de trabajo. ¿Qué vamos a necesitar? Puestos de trabajo de más alta cualificación, de especialistas tecnológicos y especialistas digitales. Puestos de trabajo que tengan que ver con las ciencias, con la tecnología, con la ingeniería, con la informática, con las telecomunicaciones. ¿Qué modelo es el que tenemos que seguir en España y en Castilla y León? El modelo finlandés. Un modelo que ha luchado por dar competencias básicas digitales a su población y por crear más especialistas en tecnología. Como ven, toda amenaza puede convertirse en una oportunidad, pero hay que coger el tren. Por ser muy breve y ir terminando. Tenemos debilidades, tenemos amenazas, pero tenemos que encaminar bien las cosas, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Por dónde debe ir ese esfuerzo? Creo que el esfuerzo, desde mi punto de vista y por lo que estudiamos en el Consejo Económico y Social, tiene que ir primero por tener una estrategia de digitalización de nuestro sector privado, de nuestras empresas. Solo el 38% de las empresas españolas tienen una estrategia privada de digitalización. O sea, quiere decir que hay muchas empresas que no se han puesto a la tarea. En segundo lugar, tenemos que tener una estrategia pública de las administraciones públicas de digitalización, porque también nuestros servicios públicos esenciales necesitan digitalizarse. Y además, esa estrategia pública debe ayudar a las empresas en la digitalización. Y otra de las tareas que tenemos pendientes, o que tenemos que encaminar con éxito, es tener una estrategia de formación digital. Hemos dicho que tenemos un 54% de personas que tienen competencias digitales básicas, o sea, que hay mucha gente sin esas competencias básicas. Hay que formar a esa gente en esas competencias básicas, en el mero uso de Internet. Y luego hay que cualificar y especializar técnicos con competencias tecnológicas y con competencias digitales. A mí me es grato saber que el Plan Director de Promoción Industrial tiene una base fuerte de carácter tecnológico y de carácter digital. Creo que en eso tenemos que agradecer a la Junta que esté cogiendo el pie, que sea positiva y sea proactiva en entrar en esa cuarta revolución digital, entrar en esa economía digital. Les voy a dar un dato y ya acabo. Hay un informe de los empresarios de COE que dice que si aumentamos nuestras inversiones en un 10% en materia digital, en todo lo que tiene que ver con la economía digital o con la cuarta revolución industrial, aumentaremos nuestra productividad en un 40%. Y esto lo dicen los mismos empresarios, por eso nos tenemos que poner a la tarea. Perdimos o cogimos el tren ya muy tarde de la primera revolución industrial, la de 1800, la de las máquinas de vapor. Saben ustedes que después de 1800, en 1830, hubo el primer movimiento obrero en Cataluña por las selfatinas, que eran las máquinas de tejidos, las máquinas de los telares impulsados por el vapor. Se perdieron tantos puestos de trabajo porque tenían más de 98.000 usos esas máquinas, se perdieron tantos puestos de trabajo que hubo un conflicto sindical muy importante, pero las selfatinas se quedaron. Por eso tenemos que reconvertir e intentar coger el pulso de la cuarta revolución industrial. No nos podemos poner detrás de ella. Habrá pérdida de puestos de trabajo, pero hay oportunidad de crear otros puestos de trabajo. Perdimos la de 1900. La de la energía eléctrica, la del trabajo en cadena.
Perdimos la de 1980, la de la automatización, no que la perdiéramos, que entramos tarde en ella, la de la automatización y la de la electrónica. Y tenemos que conquistar la de la robótica, la de la fotónica, la del Internet de las cosas, la del Big Data, la de la economía digital, la de la industria 4.0. Creo que tenemos, nos lo explicará el viceconsejero de Industria, tenemos instrumentos y estrategias con las que podemos empezar a caminar, y creo que entre todos, desde la opción sindical, desde la opción empresarial y desde la administración pública, tenemos que hacer un esfuerzo por entrar de lleno en la economía digital. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que la jornada sea de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, como hemos dicho, tomará la palabra el vicesecretario general de UGT Castilla y León, Evelio Angulo. Bien, buenos días a todos y a todas. Yo, en primer lugar, pedir disculpas por este cambio en el orden del día, pero, como decía ya José Luis, no es solo la industria 4.0, la tecnología digital aplicada a procesos productivos, sino también a la actividad sindical y a la defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? Y me ha surgido una reunión importante que tenía que hacerla hoy sí o sí. Por lo tanto, atendiendo la sugerencia también de la propia Federación, pues bueno, hacemos un cambio. Yo creo que Fierro va a resolver el problema de una manera magistral y posiblemente el resumen que haga de la jornada lo haga bastante mejor que yo. Pero bueno, agradecer en primer lugar al anfitrión, a Germán Barrios, al presidente del CES, al CES, esta disposición o esta disponibilidad que permanentemente tiene para con nosotros para utilizar esta que es nuestra casa, que no es una casa que nos sea ajena, ¿no? Tenemos una alta participación en los debates del CES, no solo la UGT, también Comisiones Obreras, la CECALE y otros representantes, y aquí nos sentimos como en casa. De hecho, yo creo que estoy en la última semana más tiempo aquí que en la mía, ¿no? También ayer estuvimos en otra jornada que celebramos, aquí muy interesante también hablando del Brexit. También le quiero agradecer la presencia al viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, que luego dará una ponencia. Yo, por hablar un poco de Industria 4.0, ahora ya a estas alturas, cuando ya llevamos posiblemente hablando en el Sindicato de Industria 4.0 un par de años y llegamos tarde, hablar de Industria 4.0 hay que abandonar la historia o la idea de que es únicamente fábricas inteligentes con robots modernos, sino que es algo mucho más complejo y extensivo. La industria 4.0 está englobada dentro de un concepto que es la transformación digital, un concepto mucho más amplio que afecta a la mayor parte de la sociedad, porque ya no solo se trata de procesos productivos estándares de fabricación de las cosas, sino también afecta a los hogares, afecta a las empresas, afecta a la educación, día a día a las personas, afecta a la logística también. Yo creo que va a tener un impacto muy importante en la logística y especial relevancia va a tener en el empleo. Lo que hemos visto hasta ahora es que la industria 4.0 tiene, en primer lugar, un impacto negativo en el empleo y, sobre todo, en el empleo menos cualificado. Todo lo que hemos estado viendo es que en el empleo menos cualificado va a tener un impacto negativo en el entorno del por encima del 42%. Hay datos que hablan del 48%. En el empleo más cualificado posiblemente sea en el entorno del 20%, pero habrá una transformación que va a permitir también la generación de otros nuevos puestos de trabajo, de unos nuevos perfiles profesionales, posiblemente más transversales. Nos vamos a tener que olvidar de eso de prestar solo servicios en una empresa o estar empleado en una empresa, sino que igual tenemos que estar empleados en 4 empresas diferentes haciendo lo mismo en cada una de ellas. Es decir, va a haber una especialización mucho más concreta de los trabajadores en el tema de la industria 4.0. Y yo creo que se trata, ya empezamos a hablar de esto el año pasado, estuvimos viendo algunas instalaciones, incluso en Alemania, en el País Vasco, que también yo creo que están en un nivel muy alto en cuanto al nivel de investigación y análisis de la cuestión. Se trata de anticiparnos y ver qué es lo que podemos hacer y cuál es nuestro papel como sindicato, ¿no? Yo creo que para esta cuestión lo más importante es hacer un DAFO de cómo está la comunidad. La comunidad autónoma tiene un potente sector industrial, sobre todo relacionado con el sector de la automoción y componentes del sector.
Y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar como cabeza tractora de esta transformación digital, ¿no? Nosotros hemos visto que las principales debilidades que tiene esta comunidad es la participación en el PIB de la comunidad de la industria en Castilla y León está muy por debajo de la media europea. Y aquí el objetivo es que esto represente en el entorno del 20% la participación de la industria en el conjunto del PIB. Falta diversificación en el tejido industrial. Están muy concentrados, para mí, en dos sectores principales, la automoción y el sector agro, la transformación agro. Bajo nivel de competitividad regional respecto a Europa. Baja preparación tecnológica de las empresas hacia la 4.0 con respecto a la media europea. Nivel tecnológico predominante de la pyme del sector medio-bajo. Destrucción de empleo poco cualificado ante la dificultad de las empresas de reorientarlo hacia competencias digitales. Coste alto de inversión para las pymes. Carencia de cultura digital empresarial y una cultura empresarial orientada más a la producción que al cliente. Dentro de las fortalezas, que también las tenemos, algunas de ellas, entendemos que pueden estar comprendidas en el fuerte tejido empresarial de la industria micro y pyme susceptible de generar empleo, industria asentada sobre sectores que son motor de la economía regional, como ya decía antes, el sector de la automoción y el sector de transformación agrícola, existencia de casos de éxito en el sector industrial, no tenemos nada más que ver el éxito que podemos tener en empresas como Renault y lo que conlleva todo en el ámbito del sector automoción, existencia de clúster regionales, existencia de 3 centros tecnológicos que por las conversaciones que estamos teniendo con la Consejería de Economía hay una idea de una concentración y una orientación mucho más profesional, ya una conexión mucho más directa con lo que es la actividad económica real. Sector industrial, motor de la economía regional, y en eso se tiene que convertir mucho más, y existencias de empresas precursoras con capacidad tractora. Las amenazas que tenemos es que esto es un movimiento que no tiene, como ya decía antes Germán, llegamos tarde a la primera revolución, a la segunda y a la tercera. En esta yo creo que también estamos llegando tarde porque la velocidad es mucho mayor que las anteriores. Entonces, esta transformación digital se está dotando de una velocidad donde nosotros o nos adaptamos o nos adaptan. Y si nos adaptan, nos van a adaptar como ellos quieran que nos adaptemos. Yo creo que ahí nosotros tenemos que tener nuestra propia personalidad en ese sentido. Las amenazas que tenemos también van en la línea de la carencia de profesionales con competencias digitales adaptadas a los cambios, brecha formativa entre la universidad y el entorno laboral, fuga de talento. Estamos viendo, y hablábamos ayer incluso en la jornada sobre el Brexit, que este país se caracteriza por formar a gente que luego se aprovecha en otros países de esta formación, y no hay nada más que ver los ingenieros y los técnicos que pueden estar trabajando en las fábricas de automoción alemanas, en la Mercedes, en BMW, Volkswagen, o que están en otros países, ¿no? Dificultad de acceso de la micro y de la pyme a la innovación tecnológica, resistencia al cambio de las empresas y también de los trabajadores. No somos susceptibles al cambio, más bien nos anclamos en nuestra realidad. Deficiencia de la estructura tecnológica en el medio rural. Estamos muy desconectados en infraestructura digital en los medios rurales, y algunas veces, como estamos viendo, por ejemplo, en los planes de dinamización de las cuencas mineras, es bastante complicado igual hacer una autovía a Villablino, donde estuvimos el sábado celebrando, por ejemplo, el 25 aniversario de la Marcha Negra, pero igual es más fácil ponerles banda ancha y poder trabajar desde Villablino en línea, ¿no? Incertidumbre legislativa ante la aplicación de los robots. No hay absolutamente nada. Oportunidades que tenemos en este sentido es una coyuntura económica en crecimiento. Podemos potenciar la competitividad de las empresas fortaleciendo los gaps tecnológicos, generar una industria del conocimiento interconectada entre la universidad, centros tecnológicos y científicos y las empresas. Para nosotros este es un campo importantísimo. Nuevos yacimientos de empleo derivados de las tecnologías emergentes, reciclaje profesional de los trabajadores hacia la 4.0 y generar alianzas colaborativas entre las pymes para transmitir conocimientos e intercambio de tecnología 4.0. Y muy importante, como ya decía antes, una pequeña referencia, integrar en el sistema educativo competencias digitales y tecnológicas. Algunas iniciativas que otros países están poniendo en marcha para enfrentarse al mercado laboral que viene, sumamente
influenciado por la transformación digital, de cara a disminuir el impacto negativo que podría sufrir el empleo y a un posible crecimiento de la desigualdad de la distribución de la riqueza, entendemos que debemos plantear una reducción de la jornada laboral, como ya está haciendo, por ejemplo, otros países, entre ellos Japón, donde haya una mayor redistribución del trabajo, que permita paliar la destrucción de empleos que la transformación digital propiciará. Una cuestión que ya desde nuestra Comisión Ejecutiva Confederal estamos mandando el mensaje últimamente, que es la cotización y pago de impuesto por parte de los robots. No es ninguna locura ni ninguna iluminación, es la realidad. Algunas entidades ya han planteado este debate que cada vez cobra más fuerza y que iría destinado a frenar la sustitución de trabajadores humanos por robots y otras automatizaciones digitales y a disminuir las pérdidas en concepto de recaudación de impuestos por parte de los Estados al reducirse el nivel de empleo y, por tanto, no generar impuestos por IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, desempleo, etc. Y, por último, unos planes de formación estatales para la adaptación de los trabajadores al nuevo mercado laboral. Estados Unidos, por ejemplo, destinará una gran partida de fondos públicos al reciclaje de trabajadores. Creo que estas medidas contribuirán a mejorar nuestro posicionamiento respecto de la implantación de esta transformación digital que, como decía anteriormente, no solo afecta al proceso productivo, afecta a los propios hogares, a nuestro propio consumo. Es decir, yo creo que no es una transformación digital solo productiva, es una transformación digital social. Nos va a afectar a todo nuestro entorno. Por lo tanto, entendíamos que era necesario hacer este estudio y lo vamos a complementar con otro este año 2017, hablando sobre la legislación, sobre cuestiones fiscales, sobre todas unas cuestiones que entendemos que ahora hay un vacío legislativo y sobre el que nosotros tenemos que hacer propuestas y tenemos que trabajar. Y, por tanto, esto es una de las formas que tenemos de colaborar y de trabajar con la Fundación FAFECIL, que se me ha olvidado antes, está aquí también su director, Carlos Escudero, en el sentido de mejorar la situación en general de la sociedad castellano-leonesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelio. Una pequeña explicación con respecto al modo de funcionar de la jornada. Les han entregado unas carpetas y dentro encuentran unos folios en blanco que tienen como objetivo el que a lo largo de la mañana aquellas preguntas que se les puedan ocurrir realizar a cualquiera de los intervinientes las anoten, hagan seña con el documento y algunos de mis compañeros las recogerán. Y con eso tendremos preparadas las preguntas y actuaremos de una forma, digamos, un poco más eficaz en el momento que constituyamos una pequeña mesa para responder a esas cuestiones. Por lo tanto, agradecidos de que nos hagan llegar las cuestiones. Evelio ha ido desflorando un poco del estudio que luego les vamos a presentar, la síntesis que les vamos a presentar. Y como parte de la mañana lo que tiene ahora la palabra es el viceconsejero de Economía y Competitividad y director general de Industria y Competitividad de la Junta de Castilla y León, don Carlos Martín Tobalina. Señor viceconsejero. Para pasar. Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de UGT para que podamos presentar esta breve ponencia sobre Industria 4.0. Disculpar la ausencia de quien debía estar aquí presentando esta parte, que es nuestra consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, pero está de camino a Guardo para una de las sesiones de control del plan de dinamización de comarcas mineras que tocaba hoy. Presidente, gracias por acogernos en tu casa. Germán, compañero y amigo de equipo de muchos años. Al vicesecretario de Organización, Evelio también Angulo, muchísimas gracias por tu motivación y sensibilidad siempre con la industria y especialmente últimamente con esto de la Industria 4.0
Y también quiero agradecer que tenemos a uno de nuestros procuradores de Cortes, Javier Izquierdo, del Grupo Socialista, el que esté con nosotros y que haya tenido la sensibilidad también durante todos estos meses de trabajar con la Junta de Castilla y León y otros grupos, esto que mañana se firmará o que firmaréis del Plan Director de Industria, y lleva una parte más o menos extensa sobre la Industria 4.0. Gracias por estar con nosotros, Javier. También muy brevemente y un minuto, he visto por ahí a Iván Zazo, representante de UGT en Nissan, así que para vosotros quiero tener también un recuerdo presente y futuro. Lo estamos pasando mal, vosotros peor, por esto de la incertidumbre. Bueno, decía un antiguo director de industria, añorado director de industria, Jesús Candil, que la capacidad industrial y el puesto de trabajo en la industria hay que defenderla con uñas y dientes, y si hace falta con sangre. Esperemos que no sea con sangre, pero hay que defenderlo. Tenemos un camino largo por delante y va a ser duro, así que seguiremos trabajando. Mucho ánimo, y a ver si somos capaces de acertar todos. Así que bueno, pues un recuerdo muy especial a todos vosotros, que lo estáis pasando muy mal. Bueno, pues Industria 4.0. No seré yo el que entre en debatir y en agregar demasiada terminología snob a esto de la Industria 4.0, porque recelo de muchas de las cuestiones de las que versa este concepto. Creo que en muchos casos se puede quedar en mera ambigüedad, y lo importante es poder aterrizar todo esto de la Industria 4.0 a la realidad regional, a lo que realmente tenemos aquí en Castilla y León como industria. Hay partes de la Industria 4.0 que nosotros podemos utilizar y que podemos aplicar, y hay partes que se quedan en mera utopía. Para dar 4 pasos primero hay que dar uno y saber dónde estamos exactamente y dónde está nuestro tejido industrial. Pero bueno, como concepto y solo como mero recordatorio, porque sé que hay ponentes mucho más preparados de lo que yo pueda estar y que después os ilustrarán sobre esto de la Industria 4.0, que sepamos que durante los últimos años, especialmente los últimos 10-12 años, la industria como sector de actividad a nivel en el ámbito europeo, sobre todo en el ámbito europeo, ha recuperado cierto protagonismo. Si os dais cuenta, cada vez se oye menos hablar de esto de la terciarización de la economía, ¿no? Que era esto, dar más capacidad a los servicios. Cualquier economía con cierto grado de desarrollo tiene un sector servicios más potente que lo que representa el sector industrial, pero cada vez se oye menos. Lo cierto es que uno que va teniendo ya ciertos años en esto de la gestión en el Ministerio de Industria no hace mucho, 5 o 6 años, seguía oyendo hablar de la terciarización de la economía y se quedaba atónito, ¿no? Cuando lo que necesitamos es más industria, más capacidad y más política industrial. Este país lleva muchos años sin tener política industrial a lo largo de todos los últimos gobiernos que hemos tenido. Yo puedo hablar de los últimos 4 gobiernos estatales que hemos tenido. No se ha hablado de política industrial. Se ha hecho mucho PowerPoint sobre industria, pero el gobierno que llegaba borraba el PowerPoint anterior y hacía otro nuevo, pero lo que es actividad y política industrial hace mucho que no se habla aquí en España de industria, y creo que nos merecemos todos el trabajar sobre la industria un poco más en serio, sabiendo que la industria incorpora no solo lo que es la actividad pura del tejido industrial, sino incorpora política laboral, política energética, en fin, otra serie de políticas fundamentales para luego trabajar sobre esto. Industria 4.0. Bueno, pues parte efectivamente de lo que es la industria, el pretendido motor de crecimiento que debe ser la industria en Europa. Aparece una serie de tecnologías que luego muy brevemente vamos a ver, que es lo que llaman los snobistas las tecnologías disruptivas, esas que rompen bruscamente con lo que son las tecnologías en el mercado y generan nuevas necesidades y nuevas potencialidades
para más actividades y mejores actividades dentro de la industria. Pero Industria 4.0 en sí no es la utilización únicamente de estas nuevas tecnologías que han ido apareciendo bruscamente y que han generado cambios rápidos y bruscos en el mercado, sino es un concepto, así lo entendemos nosotros, de innovación abierta, innovación al exterior, cómo integrar a toda la cadena de valor en producto, en proceso, cómo integrar a nuestros proveedores, a nuestros clientes y al mercado al que va dirigido nuestro producto en eso que es la digitalización, ¿no? En lo que se habla siempre que se habla de esto de Industria 4.0. La adaptación de esta industria es en general opcional u obligatoria. Bueno, pues esto se responde por sí mismo, aunque a lo largo de la presentación lo veremos. Allá por el 2012, porque esto es reciente, aunque últimamente los observatorios se han ocupado de fomentar mucho el estudio de la industria 4.0, ya se empieza a hablar de un cambio brusco en eso, es lo que es la tercera revolución industrial, que transformará la forma en la que los nuevos productos y servicios van a ser realizados, fabricados, hechos, y también transformará el puesto de trabajo, algo a lo que hacía mención anteriormente nuestro presidente del CES. Creo que esto lo veis mal, pero bueno, no es más que un pantallazo de lo que son las 12 tecnologías disruptivas que entran a formar parte de lo que es la industria 4.0. Disculpad, está en inglés, es un estudio de uno de esos consultores de nombre inglés, McKinsey en este caso, mayo de 2013, y que habla de 13 tecnologías avanzadas que os sonarán durante estos últimos meses. Todo lo que es Internet, la tecnología móvil, la automatización del conocimiento, el Internet de las cosas, cloud, la robótica avanzada, los vehículos autónomos, la nueva genómica, el almacenamiento energético, la impresión en 3D, los materiales avanzados, el fracking. Se ha estudiado como una tecnología disruptiva, perdón, pero el fracking aparece como tecnología disruptiva, tabú, y la energía renovable. O las energías renovables. Hasta ese estudio, ya de 2013, lo que avanza, perdón, es ilegible todo esto, no porque esté en inglés, sino porque está en un formato muy pequeño, pero bueno, ahí tenéis 3 columnas, y lo que avanzan este y otros muchos estudios, porque esto de la industria 4.0 sobre todo da margen para muchos negocios. De ellos, otro más conocido es el de la consultoría. Nos van a empezar a abrasar consultores de todo tipo queriéndonos vender las bondades de la industria 4.0 y cómo aplicarla a nuestras pymes, micropymes, empresas y nuestra actividad diaria, ¿no? Pero bueno, hay estudios que hablan sobre estas 12, 13 tecnologías de las que os he mencionado y que son las tecnologías disruptivas que entran a formar parte de la industria 4.0 en distintas fases y modelos y procesos de producción, y lo que se estima es en los próximos 15-20 años qué grado de crecimiento van a tener este tipo de tecnologías y en qué tipo de productos se van a poder aplicar, y también, como no, se estudia qué impacto económico va a tener de cara al futuro. Es importante conocer, como decía el presidente y el vicesecretario de organización de UGT, cómo va a afectar a nuestros puestos de trabajo. Eso es lo importante. Damos un paso para atrás. ¿Cuándo empieza todo esto y cuándo empieza a gestarse esto de la industria 4.0? Yo me sigo remitiendo a las tecnologías disruptivas o las nuevas tecnologías. Bueno, pues los alemanes empiezan a hablar de esto allá en el 2006 con la creación de programas y proyectos de modelo de innovación abierta, donde quieren integrar a todo lo que son de forma colaborativa proveedores, a clientes dentro de la empresa, es decir, conectar el mercado con las capacidades de la propia industria en un trabajo de automatización y de digitalización, 2006. A esto, el siguiente paso será desde Estados Unidos. Ya no se habla de automatización, se habla de industria inteligente. Y durante el 2 años, 2010 y 2011, avanzan en esa terminología. Para retomarla, un proyecto, los alemanes, en aquello que hablan por primera vez del futuro proyecto de la industria 4.0,
proyecto que nos ha vendido al resto de los europeos, pero repito, esto no es la invención de los germanos, es en este caso la terminología y es una mayor adaptación en todas sus industrias de tamaño mediano, industrias que en España no tenemos. Es difícil el poder extrapolar e implantar un modelo alemán al modelo español, porque lo que ellos llaman pequeñas y medianas empresas, para nosotros son grandes empresas. Ya nos gustaría tener el nivel de empresas en cuanto a tamaño y en cuanto a automatización que tienen los alemanes aquí en España y aquí evidentemente en Castilla y León. Bueno, los franceses en el 2012-2013 a lo que los alemanes llaman Industria 4.0 integran ya en la cadena de valor clientes, proveedores, proceso productivo e integración vertical y horizontal de lo que es la industria, lo llaman la nueva industria francesa. La nueva industria francesa. Bien, no es más que en 34 iniciativas distintas el invertir en nuevas tecnologías y en distintos sectores en lo que la política francesa industrial considera que son sectores de futuro. Ellos sí que tienen una política industrial, lo mismo que tienen los alemanes y lo que nosotros adolecemos. En España no hay una política industrial sobre la que implementar este tipo de estrategias de industria 4.0, porque ni siquiera sabemos en qué sectores tenemos que basar nuestro desarrollo de cara al futuro. Vuelvo a la política nacional y a la política autonómica. Para que os hagáis una idea, las palancas que tenemos dentro de la política autonómica para intervenir sobre la economía, en el caso de lo que a mí me interesa y de lo que soy más responsable, es la industria, es como un 30% del total de palancas que se puedan tener. El otro 70% son palancas y vectores que maneja el Estado, ¿de acuerdo? La política energética, la política laboral, nosotros tenemos lo que tenemos, y con ese 30% tenemos que intentar ser más competitivos. Bien, Alemania, Estados Unidos, Francia y la propia Unión Europea desde el 2014 ya a través del Horizonte 2020 y de los programas europeos sí que finalmente aborda la necesidad de invertir en digitalización de las industrias en Industria 4.0. Luego lo que tenemos claro es que hay un nuevo concepto, que se está produciendo una revolución industrial que se genera en el ámbito socioeconómico, no solo en el industrial, en el económico. La sociedad, estamos ya volcados de una forma definitiva en unas tecnologías que lo que nos hacen es cambiar bruscamente, rápidamente nuestro modus operandi, nuestro modo de vida, y eso se afecta también a las industrias y eso se extrapola y afecta a lo que llaman los americanos la industria más inteligente, lo que llaman los alemanes la industria 4.0. Luego ya está aquí, está para quedarse en empresas de un determinado tamaño, no exactamente en la mayoría de las empresas que tenemos en Castilla y León. Ese es el principal reto y factor que tenemos que abordar y que tenemos que abordar en nuestro plan director de industria. ¿Qué tipo de empresas tenemos en Castilla y León? Y si todas son capaces de asumir en el corto plazo este reto, o tenemos que empezar más poco a poco. Empezar a trabajar en una serie de tecnologías que son las que iniciaron el proceso de integración de la industria 4.0 cuando los alemanes, cuando los americanos tenían ese tipo de empresas más pequeñas. Nosotros tenemos que crecer, trabajar en el crecimiento de nuestras empresas y poco a poco en la digitalización y la integración de una serie de tecnologías de las mismas. ¿Todas a la vez? Evidentemente no. Luego veremos un vídeo para que nos aclare qué nivel de automatización y de integración de industria 4.0 tienen, por ejemplo, en las industrias de tamaño medio en Alemania. A este cuadro hacía referencia anteriormente el presidente del CES, ¿no? A cómo se ha ido en este cuadro de ejes por un lado la complejidad que lleva y la inversión que lleva la integración de industria 4.0 y luego en el tiempo cómo ha ido evolucionando la tecnología y las distintas revoluciones industriales. La primera en el 19, al cual hacía referencia Germán anteriormente. En el 1900 pasamos del primer telar mecánico a la producción en cadena y eso es lo que se ha venido denominando como la segunda revolución. El 2.0, el 3.0 pasamos a un mayor nivel de automatización a finales del siglo pasado y a inicios de este siglo, desde el 2004-2005, aparecen, repito, una serie de tecnologías que antes mencionaba, son unas 12-13 y aparecen otras 8 tecnologías con capacidades de cara al futuro que ya están encima de
de las industrias más avanzadas, alrededor de 20 tecnologías son las tecnologías disruptivas que entran a integrar y a formar parte de lo que es Industria 4.0, sistemas ciberfísicos, industrias, productos inteligentes, Internet de las cosas, hiperconectividad, Big Data, todo eso entra a formar parte del concepto de Industria 4.0. Tecnologías dentro de una industria que se conecta de forma horizontal y vertical con clientes, proveedores, con la cadena de valor, que ahora vamos a mencionar, y que se conecta con el mercado y con las necesidades y lo que está demandando ese mercado en la actualidad. Porque ese mercado tiene acceso también, el ámbito social, no el económico, el social, tenemos acceso a ese tipo de tecnologías y demandamos ese tipo de servicios y productos vinculados a ese tipo de tecnologías. Bien, la transformación de la industria se produce, como dice este lema, por la aplicación y convergencia de un conjunto de tecnologías en toda la cadena de valor de la misma, es decir, innovación abierta. La cadena de valor de una industria la conforman los proveedores, la industria y los clientes de esta industria y todo el entorno que rodea a toda esta cadena, es decir, el ámbito social, el mercado en definitiva, al cual va dirigida la cadena de valor. Las nuevas tecnologías a las que hacía mención anteriormente lo que nos permiten es vincular el mundo físico, el mundo de la propia industria, los dispositivos, la materia prima, los productos, la maquinaria, las propias instalaciones, al mundo digital, al mundo de los sistemas que hace conectar al mercado con la industria. Es decir, la industria es capaz de visualizar las necesidades del mercado de una forma mucho más eficaz. Y esta conexión, esa hibridación, permite que dispositivos de los que nosotros ahora portamos y distintos sistemas colaboren entre ellos y la propia industria para crear eso, una industria que los americanos llamaron inteligente. ¿Por qué se caracteriza? Pues por una integración vertical y una integración horizontal. La cadena de valor a la que hacía yo referencia anteriormente y la integración vertical, el proceso productivo. Es decir, integramos a todos nuestros clientes y a todos nuestros proveedores, si somos industria, para afectar a nuestro mercado más y mejor. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante por muchas cosas y sobre todo por lo que nos pueda interesar en este foro, por cómo puede afectar a los puestos de trabajo. Pero es importante el impacto de eso de la industria 4.0 e interconectar a clientes, proveedores con el mercado, con la sociedad. Primero, porque se nos generan nuevos modelos de negocio. Ahí ponemos un ejemplo, el car sharing, del cual habéis oído todos hablar últimamente más, sobre todo en grandes ciudades, y a través de distintos negocios o nuevos modelos que han aparecido, como el BlaBlaCar, como el Uber, etcétera, etcétera. Lo que hace es un modelo que en economía colaborativa permite utilizar vehículos a través de los dispositivos móviles y a través de distintas tecnologías. Nuevos modelos de negocio que aparecen y que van a seguir apareciendo. Proceso productivo, los tejidos inteligentes. A través de Internet de las cosas somos capaces de encontrar nuevos usos para consumibles que siempre hemos venido aportando. Cada vez más vamos a ver cómo en determinadas industrias, y ahí ponemos un ejemplo, en la industria del textil, se van a incorporar dispositivos para saber sobre trazabilidad del producto en sí, para conocer gustos, para conocer, para hacer más eficaz el procedimiento logístico, etcétera, etcétera. Y luego nuevos equipamientos en el proceso productivo como la impresión 3D que aparece ahí, que no va a ser, por mucho que oigamos a grandes gurús, una solución a corto plazo sobre la producción en serie, porque no está concebido para eso, para producir en serie, pero que sí que va a ayudar al prototipado de la industria y por lo tanto va a reducir tiempos y mejorar eficiencias dentro de ese sector al cual de una u otra forma todos estamos prestando un servicio aquí. Bien, la digitalización en definitiva y la integración de estos sistemas dentro de la industria lo que genera es una oportunidad, es un reto y una oportunidad, pero también un riesgo, al cual hacían alusión mis antecesores en la palabra, que es la transformación del mercado laboral en un volumen
alto, muy alto. Lo que se estima por parte de los gurús y lo que también echamos de menos es que haya un estudio mucho más científico respecto a esto, es que en 10-15 años conoceremos un 50% más de nuevas capacidades ocupadas por nuevos puestos de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Eso significa que se vayan a perder puestos de trabajo? Se van a transformar puestos de trabajo y se van a demandar una serie de capacidades, lo cual el perfil del trabajador va a tener que ser mucho más amoldable, mucho más flexible a estas nuevas demandas y estas nuevas tecnologías en las industrias y en las empresas. Eso es absolutamente necesario. ¿Se van a reemplazar unas capacidades por otras? Desde luego. Y tenemos que hacer un esfuerzo por formar y por adaptar nuestras capacidades hacia otro tipo de capacidades también. Ahora, va a seguir existiendo la fabricación en serie. Si no, Iván, mal lo tenemos. Entonces, vamos a tener que seguir trabajando en la integración de un tipo de tecnologías en nuestra industria. Lo que pasa es que en Castilla y León, no sé si muchos de vosotros trabajáis o habéis pisado empresas e industrias de nuestra comunidad. Cuesta ver, a no ser que sean grandes multinacionales o en grandes empresas, y hay pocas de estas, que tengan integradas ya un sistema circular, un sistema de industria 4.0. Luego podemos poner algún ejemplo. El DAFO que decía Abelio anterior, bueno, nosotros sobre los beneficios que tiene la industria 4.0, porque los retos y los riesgos los hemos comentado anteriormente, son la implementación sí o sí de este sistema y de esta tecnología, y esta tendencia lleva primero a un desarrollo tecnológico y dinamización de la economía. Aparecen nuevos modelos de desarrollo, aparecen nuevas tecnologías y aparecen nuevas oportunidades y nueva generación de actividad vinculada a este tipo de industria, que es a la que vamos. Genera una flexibilidad en la producción. Esto es lo que busca en definitiva la industria, ser flexible en su capacidad productiva, adaptarse a las modas y a las demandas que son permanentes por parte del mercado, porque así lo demanda el mercado, porque el mercado se ha tenido también que adaptar a las nuevas tecnologías en un proceso pull que dicen los horteras. Las nuevas tecnologías que aparecen obligan a que nosotros nos adaptemos a esas nuevas tendencias y exigimos que los productos y los servicios también se adapten a esas nuevas tecnologías. Es un círculo, innovación abierta, pero es un círculo. La personalización, es decir, lo que hablaba anteriormente, saber satisfacer la demanda del cada vez más exigente consumidor. Esto no lo acabo nunca de entender. El consumidor es consumidor y siempre ha sido exigente. Lo que pasa es que tenemos una serie de tecnologías que nos hace trasladar a aquellos que nos tienen que servir por lo que pagamos de esas necesidades. Pero bueno, así es. Y se vende muy bien. La optimización en la toma de decisiones, evidentemente, cuanto más información tengo, y eso me permite la tecnología disruptiva, yo como fabricante, como industrial, tengo más capacidad de adaptarme a esas necesidades o a eso que me está demandando el mercado. Luego sí optimizo las decisiones en función de la información que viene de fuera y de la que tengo ya dentro de mi proceso productivo. Aumento la productividad, luego lo haremos algo de esto. Se generan nuevas oportunidades de negocio, sobre todo para los consultores, y hay una nueva perspectiva de la vida laboral. Pues sí, y es un riesgo, y es una oportunidad. Y a nuestros jóvenes les tenemos que dar cada vez más capacidades y ser capaces también de trasladar esa necesidad de transformar nuestros perfiles a perfiles mucho más flexibles y en una serie de tecnologías en las cuales nos podamos alinear tanto gobiernos como empresas como centros formadores o centros de conocimiento, universidades, educación primaria, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué pasa con los que ya estamos en el mercado laboral? Entonces, esa es una cuestión que se tiene que abordar. Esto va a ir más rápido de lo que parece. Esto está viniendo más rápido de lo que parece. La integración de estas tecnologías y la transformación de las industrias va más rápido de lo que parece. Nosotros no estamos al margen.
sabía que iba a pasar esto, pero venía preparado. Porque esto debería funcionar aquí un pequeño audio y no funciona. Bueno, pues nada, era un alemán que decía que este audio, una industria alemana de estas muy automatizadas que decía que fabricaba, que fabricaba botes con líquido amarillo y con tapón negro, tal y como le decía el cliente o el consumidor alemán. Yo soy consumidor español y no sé a quién dirigirme para decirme que me haga un bote con líquido amarillo y tapón negro. Bueno, estas cosas pasan en Alemania. Aquí todavía no han llegado. En fin. Nada, un vídeo donde vemos que una industria de tamaño medio no multinacional alemana tiene integrado todo un proceso de producción en Industria 4.0, tanto en la información que le está mandando el mercado sobre, en este caso, un consumible, que es un bote de champú con un líquido amarillo y un tapón negro, porque así lo quiere un paisano alemán. Bueno, pues nada, pues vale. De las tecnologías que hablaba anteriormente, como veis, aparecen ahí dentro de lo que se habla como habilitadores digitales, los agentes que están dentro de lo que es Industria 4.0 y en distintas fases de lo que es un proceso productivo, tanto la fase de proceso de producción como el producto, como el modelo de negocio al cual una industria debe ser siempre fiel, siempre que funcione, evidentemente. Luego ahí hablamos, por un lado, en las tres fases de hibridación del mundo físico y digital al que hacía yo referencia, en las comunicaciones y tratamiento de datos, que también son partes de la industria 4.0, y la aplicación de gestión de intraempresa, intraempresa y entre empresas, de los distintos tecnologías disruptivas que entran a formar parte de la industria 4.0. Los sensores, la robótica avanzada, la impresión 3D, la conectividad y movilidad, la computación y cloud, ciberseguridad, plataformas colaborativas, soluciones de inteligencia y soluciones de negocio. Bien, pues todo eso entra a formar parte de la industria 4.0 y es lo que nos gustaría ver más en el caso de Castilla y León. Hoy, vinculado a estas tecnologías, se estima que hay 15 billones de productos, objetos, dispositivos, máquinas, y aquí tenemos unos cuantos, todos nosotros seguros que portamos un teléfono inteligente, o la mayoría lo portamos, ¿no? Y lo necesitamos. Una vez que nos lo han metido con un proceso disruptivo, hemos entendido que necesitamos tener este tipo de objetos, porque si no lo tenemos no vamos a estar conectados en un mundo tremendamente competitivos. Pues hay 15 billones de productos. En poquito tiempo, 3-4 años, se espera que se duplique este tipo de dispositivos, tanto en el consumidor como en la industria como en el propio mercado. Vamos a duplicar este tipo de dispositivos. Se van a generar más necesidades y vamos a acelerar todo el proceso de integración en estos nuevos modelos de fabricación y de negocio, Industria 4.0. 50% de todos estos dispositivos está en manos nuestras, de los consumidores, de la sociedad en general. En el sector de la movilidad, el transporte, hay un 25% de esos dispositivos. Y el otro porcentaje, un 20%, está ya en la industria, que va a ir incorporando cada vez más este tipo de dispositivos, este tipo de tecnología a su actividad. Otro dato, ¿por qué la industria 4.0 para los industriales? Pues porque genera ganancias de eficiencia. El que es capaz de integrar este tipo de modelo y este tipo de proceso gana en eficiencia entre un 6 y un 8. Claro, hay que preguntarse si esa eficiencia es a costa del puesto